Tengo noticias impactantes de última hora. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha recibido una citación de un gran jurado penal convocado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia sobre el exceso de costes en la renovación de dos edificios distintos de la Reserva Federal. Sí, es exactamente por eso que Donald Trump quedó expuesto en persona cuando desafió a Jerome Powell justamente cuando comenzó la construcción de ambos edificios. ¿Y sabes qué pasó? Jerome Powell en ese momento le dio una clase sobre el exceso de los costos. Jerome Powell también negó completamente ser parte de este exceso de costos, todo esto frente al Comité Bancario del Senado. Todo esto pasó hace un par de meses aproximadamente, pero esto no bastó para que Donald Trump no quiera acaparar todos los titulares, para poder decir, el gran jurado investiga penalmente a Jeremy Powell. Pero Jeremy Powell, de la misma forma que lo hace James Comey, el exdirector del FBI, contraatacan y no permiten que solo los abogados hablen, sino que ellos mismos hablan. Está demostrando que es un hombre que tiene una confianza increíble en su propia inocencia. Ha acudido a los medios y también ha participado en ciertos videos donde él afirma que no es culpable de estos cargos. Tengo el clip de Donald Trump con su lacayo Tim Scott intentando presionar a Jeremy Powell para que dimita. Porque sí, todo esto se trata de presionar a Jeremy Powell para que termine renunciando. Ellos quieren sacar a Jeremy Powell antes de que la presidencia de Jeremy Powell caduque. Que por si no lo sabes, la presidencia, o sea, el presidente de la Reserva Federal va a ser cambiado en mayo. Pero si esto pasa, o sea, si se culmina el tiempo, él puede ceder este puesto y esto es lo que Donald Trump quiere evitar a como dé lugar. Todo esto para darle una mayoría a Donald Trump de 3 a 4 en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Esto le daría a Donald Trump todo el poder de las juntas del mercado abierto y también le daría control total sobre la subida o bajada de intereses. Y Donald Trump no para de presumir, pero sinceramente yo creo que va a terminar perdiendo ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Todo esto en sus esfuerzos por deshacerse de la miembro de la Junta de Gobernadores, Lisa Cook. Todo esto con cargos inventados y con un fraude hipotecario también inventado. Y ahora está tratando de cortar por lo sano y está queriendo que despidan, o mejor dicho, destituir al presidente de la Reserva, Jeremy Powell. Pero evidentemente Jeremy Powell está luchando con todo lo que tiene para no perder todavía su cargo. Empecemos con el clip de Jeremy Powell defendiéndose de estos nuevos cargos. Buenas noches. El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado junio. Ese testimonio se refería, en parte, a un proyecto de varios años para renovar los edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal. Tengo un profundo respeto por el Estado de Derecho y por la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie, y ciertamente no el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley. Pero esta acción sin precedentes debe verse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante de la administración. Esta nueva amenaza no se trata de mi testimonio del pasado junio o de la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No se refiere al papel de supervisión del Congreso. La Fed, a través de testimonios y otras divulgaciones públicas, hizo todo lo posible para mantener al Congreso informado sobre el proyecto de renovación. Esos no son más que pretextos. La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal establezca las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente. Esto se trata de si la Fed podrá continuar fijando las tasas de interés con base en la evidencia y las condiciones económicas, o si, por el contrario, la política monetaria será dirigida por la presión política o la intimidación. He servido en la Reserva Federal bajo 4 administraciones, tanto republicanas como demócratas. En cada caso he desempeñado mis funciones sin temor ni favoritismo político, centrado únicamente en nuestro mandato de estabilidad de precios y máximo empleo. El servicio público a veces requiere mantenerse firme y resuelto ante las amenazas. Continuaré desempeñando el cargo para el que el Senado me confirmó con total integridad y un firme compromiso de servir al pueblo estadounidense. Muchas gracias. Pero volvamos en el tiempo, volvamos meses atrás, antes siquiera que comenzara la construcción del ala este de la Casa Blanca. Bueno, la destrucción del ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile innecesario. Antes de que siquiera pensaran en el sobreprecio que iba a tener este salón de baile, que terminó costando 2 veces y media más de la que Donald Trump dijo que iba a costar. Pero yo creo que si Donald Trump está investigando a Jerome Powell por un exceso de costos, él debería hacer lo mismo consigo mismo, porque este salón de baile que Donald Trump dijo que iba a costar $200 millones ya cuesta casi 450 millones. O sea, yo entiendo que las obras pueden subir un poco de precio, un 10, un 20, hasta un 30%, pero Donald Trump logró que su obra suba
un 120%. Bien, empecemos con lo principal. La Reserva Federal ocupa un campus, ocupa edificios dentro, bueno, a lo largo de un campus. Muchos de los edificios, en particular dos, fueron construidos en la década de los 1930. Al ser edificios tan antiguos, significa que tienen sistemas de refrigeración caducados, tienen tuberías, tienen calefacción, todo lo tienen mal. Por ende, ya hay que renovarlos. Pero Donald Trump notó que los costes han subido notablemente en suministros. Pero Donald Trump no se da cuenta de que todo ha subido gracias a sus aranceles. O sea, él está criticando que todo está más caro y amenaza a Jerome Powell de demandarlo porque dice que está poniendo sobreprecios, pero no se da cuenta de que son precios reales causados por sus propios aranceles. Entonces, ¿hay un exceso de costes de entre 600 y 700 millones de dólares? Probablemente. Pero ya sabes, renovar un edificio antiguo no es como construir uno, ya que si construyes un edificio, una casa o lo que sea, sabes qué necesitas, para cuánto lo necesitas y el margen de error es poco. Pero cuando tienes que remodelar o arreglar todo un edificio, puedes decir, bueno, hay que arreglar esto, pero a medida que vas arreglando, te vas encontrando otros problemas, y esto es lo que ha pasado aquí. Evidentemente, es un edificio de casi 100 años. Porque claro, tú dices, bueno, hay que poner un ascensor aquí, pero ¿qué pasa? Que todo esto es roca sólida, ok, destruye y construye, gasta. Pero claro, ellos quieren remodelar estos edificios para que la gente los pueda habitar y no sean edificios abandonados, básicamente. Así que Donald Trump trató de humillar a Jerome Powell hablando de los costos excesivos de estas remodelaciones. Y todos se pusieron cascos de obra, aunque se veían muy extraños. E hicieron lo que siempre hacen. Tim Scott sacó un pedazo de papel de su bolsillo y Donald Trump se lo quedó mirando como, ajá, sí, claro. Lo que siempre hace Donald Trump. Y luego Donald Trump dijo, efectivamente hay un exceso de costos aquí. Pero ¿qué pasó después? Jerome Powell dijo, no creo, déjame ver, pásame el papel, y Jerome Powell sacó sus gafas de lectura. Miren, por favor. Estamos revisando y parece que son unos 3.100 millones de dólares. Subió un poco o mucho. Así que los 2.700 millones son ahora 3.100 millones. Y no estoy al tanto. Así es, acaba de salir. Sí, yo no he escuchado eso de nadie de la Reserva Federal. Acaba de salir. ¿Vino de nosotros? Sí, no sé quién hace eso. ¿Incluyes la reforma de Martin? Acabas de añadir. Es nuestro programa capital. Y acabas de añadir un tercer edificio. Eso es, un tercer edificio incluyendo el edificio. bueno, sí, pero es un edificio en construcción. No, fue construido hace 5 años. Terminamos Martin hace 5 años. ¿O es de más? Es parte de todo el panorama general, así que No es nuevo. vamos a echar un vistazo. Vamos a ver qué está pasando. Y aún queda un largo camino. ¿Esperas más cruces adicionales del Elba? No los esperen. Estamos listos para ellos, pero tenemos una pequeña reserva que podríamos usar, pero no esperamos terminar en 2027. Estamos muy avanzados, como pueden ver. Bueno, es agradable poder quitárselos de vez en cuando no estamos bajo un peligro excesivo. Como desarrollador inmobiliario, ¿qué harías tú con el gerente de proyecto que lo hizo? Hablando en términos generales, ¿qué haría yo? Lo despediría. A Donald Trump no le gusta eso. Donald Trump detesta que lo avergüencen en público. Una de mis teorías de trabajo sobre Donald Trump es que incluso postulándose para la presidencia la primera vez, es que fue humillado por Barack Obama en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Porque se puede ver claramente cómo Donald Trump le hierve la sangre mientras tiene a Barack Obama a su costado. Solo por si lo olvidaste, aquí está el clip para que lo recuerdes. Donald Trump está aquí esta noche. Ahora, bien, sé que últimamente ha sido objeto de algunas críticas, pero no hay nadie más contento. Nadie está más orgulloso de poder dar por terminado y zanjado este asunto del certificado de nacimiento que el mismísimo Donald. Y eso es porque finalmente puede volver a enfocarse en los asuntos que realmente importan. O sea, ¿realmente fingimos el aterrizaje lunar? ¿Qué fue lo que realmente pasó en Roswell? ¿Y dónde están ahora Biggie y Tupac? Bromas aparte, obviamente todos conocemos tus credenciales y la amplitud de tu experiencia. Por ejemplo, no, en serio, hace muy poco, en un episodio de Celebrity Apprentice, en el restaurante de carnes, el equipo de cocina de los hombres no logró impresionar a los jueces de Omaha Steaks. Y había mucha culpa que repartir, pero usted, señor Trump, reconoció que el verdadero problema era la falta de liderazgo. Y al final de cuentas,
No le echaste la culpa a Lil Jon o a Meatloaf. Fuiste tú quien despidió a Gary Busey. Y estas son decisiones que me quitarían el sueño. Muy bien manejado, señor. Lo has manejado bien. Siga lo que siga el señor Trump, pause, él sin lugar a dudas traería un cambio significativo a la Casa Blanca. No hay nada más, pausa. ¿Has visto lo que tenemos allá arriba? Ahora bien, lo que aparentemente, según el New York Times y el Wall Street Journal, están investigando en la oficina del fiscal de los Estados Unidos son todos los documentos de construcción y en sus declaraciones públicas, y más importante aún, en sus declaraciones bajo juramento ante comités de supervisión, como el Comité Bancario del Senado. Él, de alguna manera, engañó al Congreso, o en otras palabras, que él le mintió al Congreso, que él cometió perjurio. Es un cargo 1001, como le llaman los abogados allá. Esto fue muy similar a como cuando fueron tras James Comey, quien en ese momento era el director del FBI. Aquí hay un clip de Jeremy Powell defendiendo el exceso de costes. Todo esto ante el mismo senador Tim Scott. Miren por favor. Dándonos la oportunidad de volver al gasto en la Reserva Federal para la construcción. Y usted dijo que los elementos que se enumeraron no están ocurriendo. Diré que el sitio web de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, nspc.gov, cualquiera puede echarle un vistazo por sí mismo, no solo mirando o escuchando al New York Post. No solo The Wall Street Journal, sino que la página 129 de los planos finales mostraba terrazas ajardinadas en la azotea. Las páginas 127 y 129 son donde encontramos las fuentes de agua ornamentadas en los planos finales. Los nuevos ascensores que dejaban a los miembros de la Junta en la suite de comedor VIP estaban en la página 37 de los planos finales. El mármol blanco estaba en las páginas 40, 41, 65 de los planos finales. Yo agradecería que su personal viniera a explicar a mi personal lo que está sucediendo allí en lugar de lo que hemos leído no solo en The New York Post, sino también en The Wall Street Journal y además en el sitio web de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital. Así que agradeceríamos esa oportunidad de tener una... Permítame decir rápidamente que algunas de esas son simplemente engañosas. La idea de los ascensores, saben, es el mismo ascensor, ha estado ahí desde que se construyó el edificio. Así que eso es una tergiversación. Y algunas de esas ya no están en los planes. Ellas, saben, eso es de antes. Los planes han seguido evolucionando y... Esa fue una de las preguntas que hice a mi equipo antes de esta conversación en preparación. Y asumiendo que su respuesta sería refutar algunas de las cosas que estaban sucediendo, la pregunta era, bueno, desde que los artículos salieron en abril, ¿han cambiado los planes desde abril como resultado de la atención mediática o eso nunca estuvo en el plan? Yo diría que tener una comprensión, una clara comprensión de lo que va a hacer y cuando cambió sería útil para nosotros. Quiero señalar que tener confianza en lo que escuchamos es increíblemente importante y me gustaría darles la oportunidad de traer a su equipo o enviarlo para que podamos tener esa conversación. Eso sería útil. Tengo muchas ganas de hacer eso. Y si me permite añadir una frase más, ninguna de esas cosas fueron realmente los verdaderos impulsores de los costos, ¿sabe? La verdadera cuestión es cuáles fueron los factores que impulsaron los costos y que provocaron el aumento del gasto. Y también tenemos esos, pero esas no fueron las cosas que lo causaron. Ahora, este es solo otro ejemplo de Donald Trump persiguiendo a sus posibles enemigos políticos. O mejor dicho, tratando de obtener ventaja política, o en otras palabras también, tratando de obtener poder sobre las tasas de intereses, como lo ha querido hacer hace meses. Creo que damos el marcador de las veces que ha intentado hacer esto. Adam Schiff. Tenemos al senador Adam Schiff, a quien acusó de fraude hipotecario. Según los informes, ni siquiera existen las pruebas suficientes para convocar al gran jurado. Letitia James, en el caso de la fiscal general de Nueva York, sí consiguieron al gran jurado. Pero, lastimosamente para ellos, enviaron a la fiscal ilegítima Lindsay Higgins. Así que esa primera acusación fue rechazada y cuando llamaron a otra fiscal que no sea Lindsay, ya no se podía hacer nada, pues Letitia James había sido demostrada como inocente. James Comer, su primera acusación fue desestimada y no han podido generar otra acusación en su contra. John Brennan, él es exdirector de la CIA. Él está corriendo por el Distrito Sur de Florida, intentando obtener una acusación del gran jurado supervisado por Aileen Cannon, una jueza de Miami. Pero ¿qué crees? Esto aún no ha sucedido. Por supuesto que Donald Trump sacará todo el provecho que pueda de esto, porque claro,
Todos sabemos que Donald Trump es un criminal. Pero bueno amigos, acabamos de llegar al final del video. Espero de todo corazón que les haya gustado. Y si fue así, por favor, háganmelo saber dentro de los comentarios. Como siempre les digo, para mí lo más importante es su opinión. Así que comenten qué les gustó, qué no les gustó, qué puedo mejorar en los videos, qué no les gusta. Y también recuerden que si el contenido les gusta, suscríbanse, ya que me apoyan como no tienen idea. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.